En Aspain 11 estamos comprometidos con el cliente. Trabajamos día a día para mantenerles informados de todas las novedades de los mercados financieros. Informes semanales, notas de mercado, artículos propios. Para nosotros, su tranquilidad es lo primero. Aspain 11 Family Office. A su lado, en el camino. Programa patrocinado por Bodegas Marqués de Cáceres. De la cepa a la copa. Buenos días, soy Paloma Vasallo. Comenzamos un nuevo programa de la actualidad de los mercados. Hoy tratamos uno de los sectores que mejor se comportan en el entorno de la inflación, como son las materias primas. Carlos, ¿qué información nos podéis proporcionar sobre este tema y cómo podemos aprovechar esta tendencia? Buenos días, Paloma. La verdad es que hay que intentar buscar los sectores que realmente se ven beneficiados en un entorno de inflación. Hemos visto un muy buen comportamiento del sector de materias primas y además transmitir a todos nuestros oyentes que vamos a acercar próximamente los siguientes episodios esos sectores que se van a ver fortalecidos para saber los clientes, los oyentes, dónde realmente deben posicionar sus carteras, sobre todo para controlar la volatilidad. En esta ocasión, para acercar toda esa visión del sector de materias primas, contamos con Diego Morales del Departamento de Inversiones del Family Office. Buenos días, Diego. ¿Qué tal? Buenos días, Carlos. Bueno, ¿qué nos puedes decir, Diego? Porque hay tantas preguntas sobre qué compramos: petróleo, cobre, zinc. ¿Con qué productos de inversión podemos hacerlo? ¿Qué nos puedes aportar al respecto? Sí, yo creo que es un tema muy importante y muy de actualidad a tratar, ya que, como dices, estamos viendo un periodo de inflación y sobre todo son las materias primas las principales causantes de este empuje al alza en los precios, ya que se transmite a través de toda la cadena de producción y sobre todo ahora que estamos viendo todo el tema del conflicto geopolítico entre Rusia e Ucrania, cómo afecta no solo al precio del petróleo, gas natural y derivados del petróleo, sino a materias primas que igual tenemos algo menos en mente, como puede ser el trigo, forraje y como digo, se transmite toda la cadena de producción. Y si quieres, por entrar ya en materia, yo diría que cuando invertimos en materias primas, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que nosotros lo que intentamos es aprovecharnos de la volatilidad del precio, ya que en realidad no queremos aprovecharnos de esa materia prima como un bien industrial como tal, sino que pretendemos que esta materia prima se revalorice y así se revalorice nuestra inversión, Carlos. Está claro, y además a la hora de hacerlo siempre escogeremos un producto de inversión que nos permite invertir en muchas a la vez con distintas estrategias. Y además hay que tener en cuenta que, teniendo en cuenta el termómetro de la inversión y en el momento del ciclo en el que estamos, no solo van a ser esos sectores, serán materias primas, infraestructuras, sector financiero, sector value, van a ser los que mejor se van a comportar en contra de los growth. Y en ese sentido, desde el punto de vista de las materias primas, ese cliente, ¿qué productos de inversión debería de escoger? ¿Cómo lo puede organizar? Sí, Carlos, yo creo que es importante lo que decías, de invertir de manera diversificada. Luego, aparte, nosotros ya hacemos un trabajo de especificación a la hora de elegir aquellos gestores, aquel equipo gestor o aquella casa que sobrepondera aquellas materias primas, en este caso, que nosotros pensamos que tiene una tendencia más positiva. Pero al final, como veremos ahora, a la hora de valorar o estimar la conducta futura de una materia prima, entran en juego múltiples variables que se requiere de una especialización muy amplia y de un equipo gestor que nosotros creemos que debería tener una experiencia y un track record a considerar a la hora de posicionar nuestra inversión y nuestras carteras, Carlos. Sí, porque claro, podemos hablar del precio del petróleo, que está casi en $90, podemos hablar del mal comportamiento de la plata, por ejemplo, el buen comportamiento del zinc, ¿no? Desde el punto de vista de las materias primas hay mucha importancia en lo que es la demanda y oferta. Y además estamos en el mes de febrero, donde el cobre en concreto inicia no siempre, pero sí a partir del mes de febrero hasta mayo suele tener un buen comportamiento. Y además todo depende pues de esas locomotoras, ¿no? Yo diría que China tiene un peso muy importante. ¿Qué nos puedes aportar en base a esto? Sí, Carlos. Al final, el concepto básico, la base de un análisis, no solo a la hora de invertir en materias primas, sino a la hora de invertir en cualquier producto de inversión, debe basarse en la simple relación entre oferta y demanda. Las materias primas, además, suelen conducir su tendencia por
por ciclos largos que incluso pueden superar los 15 o los últimos 10 años, que hemos visto estos años como quizás eran algo más castigadas, lo veremos ahora un poco más adelante, pero como digo, suelen conducir una tendencia por ciclos. En la parte del ciclo en que la oferta sobrepasa la demanda, que nosotros lo conocemos como una sobrecapacidad del sector, los precios tenderán evidentemente a bajar, pero en el momento en el que nos encontramos, en el que nosotros nos percatamos ya a finales de 2020, pero necesitamos una rotura de resistencias claves para entrar en estos sectores y en estas compañías. Estamos en un momento en el que la demanda en la mayoría de materias primas, no solo en energía, que es algo que igual quizás se hace más eco en las noticias, sino en resto de metales industriales. Ahora hablaremos más en profundidad, si quieres, sobre el cobre que comentabas. Estamos en un momento, como digo, en el que la demanda está sobrepasando la oferta. Eso está claro, es evidente, lo están reflejando las propias compañías a la hora de presentar resultados, pero yo creo que lo importante ahora es estimar o acertar en qué materias primas va a continuar esta tendencia, que evidentemente supondrá un precio al alza, y en qué materias primas veremos otra vez un ajuste entre oferta y demanda y evidentemente caerán. Claro, porque en ese sentido hay que tener en cuenta distintas cosas, ¿no? Yo creo que tenemos, hablamos mucho del mundo sostenible, todo lo que hemos visto, ese incremento de la inversión, en los coches eléctricos. Para entrar en más profundidad, Diego, vamos a intentar analizar con más profundidad estos sectores. ¿Qué nos puedes aportar con todo esto? Sí, Carlos. Además me viene muy bien porque justo has tratado los dos principales catalizadores por parte de la demanda del mineral, en este caso del cobre, que vamos a profundizar, que antes comentabas China. Hay que recordar que China fue la única gran economía en 2020 que consiguió un crecimiento positivo del 2,3%, y este crecimiento se fundamenta en gran parte a su gran músculo industrial. Hay que tener en cuenta que China consume el 52% del cobre, o consumió el 52% del cobre producido en 2020. Así que uno de los catalizadores positivos para mantener al alza el precio del cobre, evidentemente, va a ser la recuperación de la economía china y cómo pueda capear esta nueva reapertura económica, y sobre todo el gobierno chino y el Banco Central chino, las medidas que pueda adoptar. Otro catalizador positivo, evidentemente, es la transición ecológica. Hay que tener en cuenta también, cuando invertimos en una materia prima y sobre todo en un metal industrial, las propiedades que este tiene. El cobre es el tercer metal más utilizado en todo el sector de la industria, y una de sus principales cualidades, aparte de que es un material muy útil, muy fácil de alear, de moldear, es que es el segundo metal que mejor conduce la electricidad, solo detrás de la plata y con un precio inferior, ya que la plata tiene ese componente de metal precioso. Y como digo, más de la mitad de la producción de cobre se destina para este uso. ¿Qué está ocurriendo? Que las tendencias que estamos viendo en cuanto a medio o largo plazo, pero ya es un hecho, es la transición ecológica. Comentabas los coches híbridos. Los coches híbridos, por ejemplo, utilizan o requieren casi el doble de uso de cobre que un coche de combustión del que venimos acostumbrados a utilizando. Un coche eléctrico ya nos iríamos a 3 veces. Evidentemente, esto incrementa la demanda, y estamos viendo además cómo si hay un segmento de ventas de coches que está creciendo, es el sector de coches híbridos y eléctricos. Así que por esta parte vemos un catalizador positivo. También a la hora de la construcción de plantas eólicas, solares, luego todo lo que está relacionado para transmitir esta electricidad, para todo tipo de motores, de catalizadores, en fin, la transición ecológica es un catalizador muy positivo, ya que se estima que dentro de los próximos 25 años vamos a tener que producir y consumir lo que hemos consumido en los 100 años que venimos de historia. Así que por parte de la demanda va a ser fuerte. Si quieres, tratamos por el lado de la oferta y los desajustes que estamos viendo también, Carlos. Me parece perfecto, y a ver si llegamos a 2050. Y fíjense ustedes lo que estamos hablando, la importancia del fundamental. Todo depende del crecimiento de China. Consume el 52% del cobre en el mundo.
China está bajando sus tipos de interés y están adoptando medidas reduciendo el coeficiente de caja para incrementar ese crecimiento. Estamos viendo el crecimiento de todos los coches eléctricos, híbridos, que supone 3 veces más. Luego, es que siguen existiendo fundamentales y vamos por el lado de la oferta. Por el lado de la oferta, al final las materias primas no solo se basan en la producción anual que podamos tener de esta materia prima, de esta commodity, sino también en el nivel de inventarios que podamos disponer, ya que cuando la producción no se ajusta a la demanda, podemos tirar de estos inventarios y el precio al final no se incrementará. ¿Qué ocurrió durante 2020? Que la producción de cobre cayó aproximadamente un 14%. ¿Por qué? Porque el cobre, estos minerales, estas materias primas, pero no solo pasa con el cobre, también pasa con el oro, pasa con el zinc, pasa por el níquel. Al final son materias primas que su producción se encuentra muy concentrada en países que sufrieron mucho la pandemia, como puede ser Chile, que en este caso es el mayor productor. Luego también está Perú, que también es un productor importante, ¿no? Y al final toda esta oferta deprimida por estas restricciones a la movilidad, por estas restricciones al trabajo, por este cierre de minas ya que dejaban de ser rentables, lo que originó en 2020 fue un desajuste entre oferta y demanda. Es decir, que aparte de la caída de producción del 14%, como digo, el nivel de inventarios se redujo a niveles históricos. ¿Qué ocurre? Que cuando intentamos restaurar la producción normal a una mina, que no estamos en estos niveles, el proceso es costoso. No en el momento inmediato, pasa un mes, pasa 2 meses, no vamos a tener esa producción al 100% como teníamos al principio de la pandemia. Entonces, vimos que se estaban dando desajustes no solo por el lado de la demanda, que veíamos una demanda muy fuerte, ya que la transición energética y la transición hacia una movilidad eléctrica estaban ahí, y de hecho lo estuvimos viendo con otros problemas, por ejemplo con el de semiconductores y como castigo al sector automovilístico, sino que por el propio lado de la oferta también se está viendo contraída por esta pandemia, y evidentemente vimos ahí un desajuste. ¿Qué ocurrirá de aquí a 6-8 meses vista? Pues que los desajustes que seguimos viendo en esta oferta y demanda seguirán persistiendo, ya que aunque las mineras están intentando abrir nuevos proyectos, a la hora de abrir o reabrir una mina, el tiempo estimado para tenerla en su nivel óptimo es de 10 años, luego la vida útil ya sería de 20 años y las toneladas que podemos producir anualmente se van a las 100.000 toneladas. Es decir, que el desajuste sí que se corregirá a finales de 2022, o al menos eso lo estimamos, pero no será suficiente para que los precios no se vayan presionados a la baja. Claro y conciso, Diego. Un sector sin duda que debemos de tener en cuenta, que deberían todas las carteras de inversión tenerlos en algún peso en porcentaje, controlando lo que siempre digo, esa volatilidad. Quiero aprovechar el final del episodio, pues para dar las gracias a nuestro patrocinador, las bodegas Marqués de Cáceres, que nos acompaña en todo este proyecto de divulgación financiera. Y no se olviden de suscribirse a nuestros canales y no se pierdan sobre todo los próximos capítulos, donde vamos a aportar esos sectores que van a aportar valor a nuestras carteras, donde les mantendremos puntualmente informados. Muchas gracias por todo. Del espíritu pionero e innovador de Enrique Forner nace Marqués de Cáceres. Son más de 50 años siendo pioneros del estilo singular del vino de Rioja. Pasión y esfuerzo sellan el trabajo de su hija Cristina y de todo su equipo, y convierten esta bodega familiar en la más influyente de la denominación de origen Rioja. Marqués de Cáceres es el alma de un terroir único. Vinos elegantes, con carácter, que invitan a compartir y disfrutar momentos felices. Vive la experiencia de la visita a la bodega y sus viñedos. Marqués de Cáceres, la elección más acertada.